Buenas tardes, bienvenidos. En esta instancia vamos a trabajar con nivel 3 y en el día de hoy vamos a trabajar con las semanas de la 80 a la 85. Bien, antes de comenzar, nos quedó una pregunta que surgió en el seminario anterior. Preguntaron si iba a estar disponible en algún lugar para poder consultarlos posteriormente. Van a estar disponibles en la página de Ceibal y también en YouTube, en el canal Ceibal. Bien. En Crea2 también, en el grupo de maestros de clase, allí les va a aparecer para cada uno. Bien, así que ahora estamos prontos para comenzar con la semana 80. El objetivo de esta semana es describir personas. Para esto vamos a comenzar con has got, que es una estructura de repaso. En este ejemplo tenemos una niña que tiene el pelo enrulado y nosotros en inglés decimos she has got a curly hair. En rojo tenemos indicado has got y en verde tenemos también destacada la palabra a. Ahora, tenemos este otro ejemplo que dice he has got a mustache. ¿Okay? Estamos diciendo que él tiene un bigote y que ella tiene un cabello enrulado. Ahora, otro ejemplo, continuamos repasando. She is wearing a dress. Ella está vistiendo un vestido. Ahora, en esta oración tenemos subrayada la primera letra de la palabra dress. Es importante prestar atención a esto, ya que esa palabra comienza con una consonante. Es por eso que en este ejemplo utilizamos a, que está indicado en verde. She is wearing a dress. En el otro ejemplo dice she is wearing an orange dress. Bien, en este otro ejemplo tenemos subrayada la vocal O de orange y es por eso que utilizamos la palabra an en lugar de a. Entonces, a o an, ambas significan un o una. Lo que debemos tener en cuenta es que cuando vamos a mencionar una prenda de ropa que comienza con un sonido consonante, vamos a utilizar a. Y cuando tenemos una prenda que comienza con una vocal, con un sonido vocal, utilizamos an. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el que la prenda es una remera, que nosotros en inglés decimos t-shirt. La palabra t-shirt empieza con una consonante. Es por eso que nosotros en este ejemplo decimos she is wearing a t-shirt. Ahora, otro ejemplo, pero con otra prenda. Esta prenda se llama overall, que empieza con la vocal O. Entonces decimos she is wearing an overall. ¿Bien? Ahora, en esta semana también vamos a trabajar con oraciones subordinadas y pronombres relativos, que en inglés a este contenido le decimos relative clauses y relative pronouns. Entonces, lo importante de esto es que es para producción. Es algo nuevo que estamos viendo durante esta semana. Las relative clauses o las oraciones subordinadas las utilizamos para dar información adicional sobre algo o alguien sin empezar una nueva oración. Para esto utilizamos los pronombres relativos who, which y that. Ahora, el pronombre who significa quién o qué. Por ejemplo, Horacio Quiroga was the writer who wrote cuentos de amor, de locura y muerte. Bien, en rojo tenemos también subrayada la palabra who, que es este pronombre que utilizamos en este ejemplo. Horacio Quiroga fue el escritor que escribió cuentos de amor, de locura y muerte, o Horacio Quiroga fue el escritor quien escribió cuentos de amor, de locura y muerte. Ahora, tenemos which, que significa qué o el cual. Jacob y el otro became the film which was called Mal día para pescar. Aquí tenemos también indicado en rojo which. Jacob y el otro fue el libro, el que se llamó, una película, Mal día para pescar. Bien.
También tenemos that, que significa qué o quién. Por ejemplo, Carlos Páez Vilaró is the artist that designed Casa Pueblo. Bien, tenemos indicado that. Carlos Páez Vilaró es el artista que diseñó Casa Pueblo, o Carlos Páez Vilaró es el artista quien diseñó Casa Pueblo. Bien, esto es todo por esta semana. Ahora vamos a pasar a la semana 81, que el objetivo de esta semana es hablar sobre el arte. Bien, para hablar sobre el arte vamos a comenzar repasando el verbo haber en el presente, que en inglés decimos there is y there are. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con esta estructura tenemos que decir there is y utilizar tenemos dos ejemplos. Tenemos there is cuando vamos a trabajar con algo en singular y tenemos there are cuando vamos a trabajar en plural. Por ejemplo, aquí tenemos una lámpara indicada en esta imagen. Entonces nosotros vamos a decir in this picture there is a lamp. Bien, utilizo there is porque me estoy refiriendo solo a una. Pero si yo me quiero referir a estos dos cuadros que están indicados en esta imagen, voy a decir in this picture there are two paintings. Bien, aquí utilizo there are porque me estoy refiriendo a dos cuadros, a dos pinturas. Bien, ahora, cuando vamos a trabajar con la negación del verbo haber en el presente, vamos a decir there is no and there are no. There is no, nuevamente lo utilizamos cuando hablamos de algo singular, y there are no lo utilizamos cuando vamos a hablar de algo en plural. Por ejemplo, in this picture there is no chair. Lo que estoy diciendo con esta oración es que en esta imagen no hay ninguna silla. Bien, digo there is no. Ahora, en este otro ejemplo, voy a decir in this picture there are no chairs. Estoy hablando de las sillas en plural. Es por eso que digo there are. There are no. In this picture there are no chairs. Bien, en esta imagen no hay sillas. Bien, espero que con esto vamos quedando claro. Ahora pasamos a la semana 82. El objetivo de esta semana es hablar sobre enfermedades y maneras de prevenirlas. Bien, pasamos a ver should y shouldn't como un tema de repaso. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, nosotros utilizamos should y shouldn't para dar consejos. Por ejemplo, you should call the doctor. En este ejemplo, tenemos a alguien que no se siente bien. Entonces, como consejo, le decimos, tú deberías llamar al doctor. You should call the doctor. Pero en este otro ejemplo, bien, lo que tenemos acá importante para tener en cuenta es que vamos a usar el sujeto, la palabra should y el verbo en infinitivo. En este ejemplo dijimos you es el sujeto, should y el verbo en infinitivo tenemos call y como complemento tenemos the doctor. You should call the doctor. Sujeto, should y el verbo. Bien, ¿qué es esto que tenemos aquí? Sujeto, should y el verbo en infinitivo. Ahora sí les paso a mostrar el otro ejemplo. Esta persona está enferma, está resfriada. Entonces, como consejo, le vamos a decir you shouldn't go outside. Le estamos diciendo tú no deberías salir afuera. Entonces, cuando utilizamos should, estamos aconsejando algo que alguien sí debería hacer. Pero cuando decimos shouldn't, estamos aconsejando algo que no se debería hacer. You shouldn't go outside.
Tú no deberías salir afuera. Para este ejemplo, con shouldn't, vamos a mantener la misma estructura. Utilizamos el sujeto, shouldn't, y el verbo en infinitivo. You shouldn't go outside. Ahora, para hablar sobre enfermedades, vamos a comenzar viendo esta estructura que es para producción. I've got a o I've got an. Por ejemplo, en esta imagen, ella le duele el estómago. Entonces dice, I've got a stomachache. Tengo dolor de estómago. Bien. En este otro ejemplo, dice, I've got an earache, que significa que le duelen los oídos. En estos dos ejemplos tenemos resaltados an, en este caso, y en el anterior tenemos resaltado a. Esta diferencia es como algo que ya hablamos anteriormente, que tiene que ver con la siguiente palabra que yo voy a utilizar y con la primera letra de esa palabra. En este caso, dice I've got an earache. Earache comienza con una vocal, comienza con la E. Es por eso que utilizamos la palabra an. En el ejemplo anterior, nosotros dijimos que le dolía el estómago. Entonces decimos stomachache, que comienza con una consonante, con la consonante S. Es por eso que utilizamos a en lugar de an. Así que es importante recordar que a lo utilizamos cuando la primera letra de la siguiente palabra es una consonante y an cuando la primera letra de la siguiente palabra es una vocal. Ahora, tenemos la frase I feel sick o I feel ill, que significa que me siento enfermo o enferma. Bien, entonces, aquí tenemos sujeto, le agregamos must have y le agregamos la enfermedad o dolencia que tiene. Aquí tenemos un diálogo en el que una persona dice I feel sick, que como ya dijimos anteriormente, es que se siente enferma o que no se siente bien. Y la otra persona le dice you must have temperature. Bien, lo que está haciendo aquí, le está diciendo qué es lo que debe tener. Bien, me siento enfermo o enferma y como respuesta la otra persona dice tú debes tener fiebre. Con esta misma estructura tenemos otro ejemplo. I feel sick. Pero como respuesta dice you can't have chickenpox. You haven't got spots all over your body. Bien, y tenemos resaltado can't have. Abajo en verde tenemos la estructura. Tenemos el sujeto, le agregamos can't have y le agregamos la enfermedad o la dolencia. Entonces nuevamente, la primera persona dice me siento enfermo o enferma. Y como respuesta, la otra persona le dice tú no puedes tener varicela, no tienes granos en tu cuerpo. ¿Okay? Ahora estamos prontos para pasar a la semana 83, que en esta semana vamos a dar información sobre grandes cantantes y músicos. Para comenzar el contenido de esta semana, es importante que trabajemos con lo que ya hemos repasado anteriormente, que es el pasado simple. Bien, vamos primero a repasar la afirmación en el pasado simple. Por ejemplo, The Beatles lived in Liverpool. Tengo el sujeto y el verbo en pasado. Luego también le puedo agregar el complemento. Los Beatles vivían en Manchester. El verbo lived que está aquí indicado en verde y subrayado,
es el pasado de live, que en este caso es un verbo regular. Otro ejemplo. The Beatles wrote hello, goodbye. Wrote es el pasado de write. Entonces, aquí nuevamente indicamos el sujeto, The Beatles, wrote, el verbo en pasado, y lo que yo le quiera agregar a esa oración. Que en este caso estoy diciendo que los Beatles escribieron la canción Hello, Goodbye. Algo importante que vamos a repasar es que nosotros podemos dividir a los verbos como regulares e irregulares. Los verbos regulares, su forma en pasado, terminan en ed. Por ejemplo, tenemos el verbo live y el verbo walk. Live en pasado es lived. Walk en pasado es walked. Pero también tenemos los verbos irregulares. En el caso de los verbos irregulares, la forma cambia, en parte o totalmente. Por ejemplo, tenemos write y sing. El pasado de write, como ya vimos en el ejemplo anterior, es wrote. Y el pasado de sing es sang. Ahora, pasamos a repasar la negación en pasado simple. Por ejemplo, The Beatles didn't sing Friends Will Be Friends. Aquí tenemos resaltada la palabra didn't, que es la que indica la negación. Y el verbo que está indicado en verde está en presente. Entonces, la estructura de la negación en pasado simple es el sujeto, la palabra didn't, que es el auxiliar, y tenemos el verbo en infinitivo. Entonces, en este caso tenemos The Beatles como el sujeto, didn't, que en el ejemplo está indicado en rojo, y sing, el verbo en infinitivo. A esa oración también le agrego un complemento con lo que yo quiera decir. Entonces lo que dije en esta oración fue: los Beatles no cantaron Friends Will Be Friends. Ahora pasamos a repasar la pregunta. Por ejemplo, ¿Did Queen sing We Are the Champions? En esta estructura utilizo el auxiliar did al comienzo de la pregunta, luego agrego el sujeto y el verbo en infinitivo. Did, Queen es el sujeto, sing, el verbo en infinitivo y el resto de la pregunta. Did Queen sing We Are the Champions? Aquí estoy preguntando si la banda Queen cantó la canción We Are the Champions. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí estoy preguntando, when did Queen sing We Are the Champions? Entonces utilizo la palabra interrogativa, que en este ejemplo es la primera palabra que tenemos resaltada en verde y subrayada, el auxiliar did, el sujeto, que en este ejemplo es Queen, y el verbo en infinitivo sing. Y luego complementa la pregunta. When did Queen sing We Are the Champions? Y en esta pregunta, lo que yo estoy preguntando es ¿cuándo cantó Queen We Are the Champions? ¿Bien? Ahora, la semana 84 y 85 de nivel 3 son la semana integradora y la semana de evaluaciones. Durante la semana 84 se va a integrar y a repasar todos los contenidos que ya se dieron en las semanas anteriores. Entonces, para estas semanas lo que les aconsejo es que vuelvan a los videos anteriores de este nivel y que allí vean específicamente cada contenido. Y durante la semana 85 ya se va a proceder a hacer la evaluación. Bien, bueno,
Con esto estamos terminando nivel 3. Aquí ya cubrimos desde la semana 80 a la semana 85. Las últimas 2 semanas que vimos son las de repaso y las de evaluación. Entonces, antes de terminar, quiero ver si tenemos alguna pregunta que haya surgido durante el seminario. Preguntan por la palabra should. Should y shouldn't. ¿Cuándo es que se usa y cómo se usa? Bien. Preguntaron sobre should y shouldn't. Son las palabras que utilizamos para hacer sugerencias o dar consejos. Should lo vamos a utilizar cuando queremos aconsejarle algo a alguien, algo que esa persona debe de hacer. Por ejemplo, si hay alguien que está enfermo, podemos decir you should call the doctor o you should go to the doctor. En este caso le estoy aconsejando que vaya al médico o que llame al médico. Y cuando yo quiero utilizar shouldn't, es cuando le voy a sugerir algo a alguien que no debería hacer. Si tomo nuevamente ese ejemplo de esa persona que está enferma, yo le voy a aconsejar que no salga a la calle o que no salga de la casa. Entonces yo le voy a decir, you shouldn't go outside. You shouldn't go out. ¿Bien? Ahora, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, eso es lo que había. ¿No? Bien. Bueno, les recordamos que van a encontrar disponibles estos videos tanto en CREA 2, en el grupo de maestros de clases, en la página de Ceibal y en el canal de YouTube de Plan Ceibal. Muchas gracias.